Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Mora y durante este día 5 de diciembre vamos a estar revisando algunas alternativas de cobertura en el mercado chileno, o más que en el mercado chileno, para el inversor chileno. ¿Ya? Es un tema bastante profundo, que yo creo que más que ver gráficos y cosas más complejas, hay que ver algunas directrices principales a la hora de hacer inversiones. Así que, por favor, les pido que me confirmen que se escucha y se ve a la perfección. Yo doy la bienvenida a Adrián, Alejandra, Carlos, etcétera. Por favor, necesito que me confirmen que se ve y se escucha perfecto. Ya, perfecto. Me dice que está todo bien. Bueno, el título del seminario es cómo protegerme ante caídas del IPSA. ¿Ya? Previo a esto, previo a hablar del IPSA, ya que de hecho lo podemos ver acá resumido en un ETF de Chile, previo a hablar del IPSA, hay que hablar sobre inversiones en general. Cuando alguien se dedica a hacer inversiones, principalmente con capitales grandes de inversión, o hedge funds, o family office, o alguien que quiere invertir su patrimonio en bolsa, tiene que establecer ciertas directrices principales de qué es lo que quiere hacer. Mucha gente entra al mercado sin saber muy bien lo que quiere hacer y por lo general no tiene una buena diversificación del portafolio, que se llama. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a la hora de hacer inversiones, nosotros tenemos varios mercados y varios tipos de rentas, varios tipos de inversiones. La más clásica, todo el mundo sabemos que es la renta fija y la renta variable. ¿Ya? Y muchos se dedican a hacer inversiones sin siquiera saber qué significa cada una. ¿Ya? Y de hecho, si nos vamos principalmente a lo que es renta fija, y si la pudiésemos resumir, de hecho yo creo que los multifondos igual tienen una gran relación con lo que tiene que ver la renta variable con la renta fija. Es importante que las podamos detectar y conocer bastante bien. Ya yo voy a hacer esta introducción un poco larga, pero es fundamental que la podamos conocer para hacer una buena diversificación de portafolio y una buena cobertura ante riesgos como los que estamos viendo en Chile, que muy pocos inversores podían estimarlo. Ahora, ¿qué es lo que más conocemos de los multifondos? Que existen cinco, ¿cierto? A, B, C, D. Y además que, espero que no lo diga acá en ninguna parte, pero acá dice fondo tipo A. ¿Ya? ¿A qué asociamos el fondo A? ¿Qué es lo que escuchamos constantemente? Que es el más riesgoso, ¿cierto? Es el más riesgoso, por lo tanto podemos asumir un riesgo mayor y además este riesgo, si es que nos va bien, podría ser beneficiado o compensado con un mayor beneficio. Ya históricamente así ha sido. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos expuestos a lo que vaya ocurriendo con la renta variable, principalmente del de extranjero, ¿ah? Donde el mayor porcentaje está invertido en acciones de Estados Unidos o fondos de Estados Unidos, donde si miramos lo que está pasando en Estados Unidos, el comportamiento es el siguiente. Este es el Nasdaq, pero vayamos al SP500, que es más representativo, creo yo. Amplificamos acá. Vayamos a ver a semanales. Fíjense lo que ha pasado semanalmente con el SP500 en los últimos, desde la crisis subprime. Acá tocamos un techo en la crisis y fíjense que el mercado llegó a caer. A ver, ahí sí. Pasó de 1520 puntos del SP500 a 683. Estamos hablando de una caída de un 56%. El fondo A para la crisis subprime llegó a perder un 40%. Bueno, si hubiese estado más expuesto a Estados Unidos hubiésemos perdido un 56, 57%. ¿Ya? Es una caída bastante agresiva, bursátil. Quizás el que nunca se cambió de fondo y simplemente mantuvo la posición en el fondo A y dejó de estar, finalmente pudo haber casi duplicado su rentabilidad en el tiempo, pero tuvo que haber estado dispuesto a aguantar esta caída
que si tú ves que tus fondos de pensión están cayendo un 40%, por supuesto que tienes todo el derecho del mundo a preocuparte, ¿ya? Esa es la razón principal por la cual se dice que el fondo A es el más riesgoso. Ahora, cuando hablamos de fondo E, por ejemplo, estamos hablando de bonos, menos renta variable y más renta fija. ¿Qué es la renta fija? Es la inversión en la cual tu retorno es fijo y es conocido anteriormente. Pueden ser bonos corporativos como de empresas, pueden ser bonos soberanos de países o cosas así, pero el retorno es conocido. Y acá es donde hay que hacer una diferencia súper importante, porque fíjense que esta caída que estamos viendo acá, fíjense que del sistema, bueno, veamos el sistema en total, en promedio, el fondo E durante el mes de octubre de 2019 perdió un 3.26%, pero tú me dices, ¿cómo pudo haber perdido un 3.26% si la renta es fija? Ya, y esta parte es súper importante que la podamos entender bien, porque lo que es fijo es el retorno periódico de los cupones, ¿ya? Cuando alguien tiene un depósito cualquiera, por ejemplo, pensemos en un simple y tradicional depósito a plazo, que es exactamente un bono. Tú le prestas el dinero al banco y el banco te lo devuelve periódicamente con un cierto interés, ¿cierto? Ese interés tú lo conoces de antemano. En Chile está aproximadamente en el 3, bueno, debe estar mucho más bajo, yo creo que debe estar en el 2.6% anual o 2.7, bueno, depende del banco también, pero tú ya sabes que periódicamente tú puedes, bueno, obviamente fragmentar esta tasa para ver alguna tasa de retorno mensual, pero tú sabes que mensualmente el banco te va a entregar 0.3% de lo que invertiste, ¿ya? Ahora, ¿dónde está la diferencia de por qué el multifondo E pierde un 3.26%? Esto se da principalmente porque estos bonos o estos préstamos tienen un valor de mercado. Al igual que las acciones, al igual que, no sé, abramos una acción cualquiera. De hecho, a ver, veamos esto. Yo creo que esto va a ser un ejemplo bien claro. Veamos la acción de Apple. Apple es una acción, por lo tanto, alguien que está invirtiendo en Apple va a estar invirtiendo en renta variable. ¿Ya? Y fíjense que en el gráfico de la acción de Apple aparece una letra que dice D. En otra plataforma le ponen E. ¿Ya? Pero ¿qué significa D? Significa que es un dividendo. La empresa reparte entre sus dueños las ganancias que hayan generado. En este caso, pudieron repartir 0.77 dólares por cada acción que tenga el tenedor. Pero acá, anteriormente, por lo general trimestralmente, repartieron 0.73 y ahora último repartieron 0.77. Seguramente Apple tiene una política de dividendos, no sé si fija, pero sí establecida según los retornos que haya mantenido. Entonces, ahí va repartiendo 0.77 dólares, 0.73, 0.73, 0.63, aquí no, quizás no hubo mucha ganancia, 0.63, etcétera. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, las acciones y las empresas también pagan retornos, pero estos retornos son variables, ¿ya? A diferencia de los bonos, que los retornos son fijos, los bonos o los préstamos, ¿ya? Pero una persona no solamente se ve beneficiada por estos retornos periódicos, que pueden ser variables o fijos, sino que también se ve beneficiada o perjudicada por lo que vaya pasando con el valor de la acción, que de hecho para inversores retail, para inversores bajo 100 millones de pesos, su principal interés no está en los retornos periódicos. A los inversores retail no les interesa este pago, porque obviamente es marginal. Lo que busca el inversor retail es comprar a 150, vender en 265 y obtener un, no sé, un 50, casi un 100% de retorno. Aquí hay un 70% de crecimiento en esta caída. 70% de rentabilidad. Podrá sonar brutal, pero es lo que ha pasado con la acción de Apple desde el 1 de noviembre, si no me equivoco. No, disculpen, el 3 de enero del 2019 hasta la fecha. La acción de Apple subió sobre un 50%. Entonces, alguien que invirtió en Apple se vio beneficiado
con estas rentas variables, pero también se vio beneficiado con esta variación de capital que se llama ganancia de capital, de hecho. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estoy dando esta introducción? ¿Por qué? Porque los bonos también tienen un valor de mercado. Y aquí entramos a otro término que se llama el riesgo país. De hecho, estaba leyendo algunos artículos y un concepto que se está comenzando a hablar de en Chile es sobre el riesgo o la prima por riesgo país. Ustedes entran a cualquier, bueno, seguramente en el diario financiero aparece un poco más detallado lo que tiene relación con la prima por riesgo país, pero en el fondo ustedes tienen que tener en cuenta que cuando ustedes prestan dinero, cuando ustedes emiten un bono, o ustedes en el fondo solicitan financiamiento para algún proyecto, la gente le va a prestar plata. Y en el caso contrario, si ustedes tienen que prestar plata, también van a hacer un análisis de cuál es la probabilidad de que esa persona les devuelva el capital. Y eso se llama el riesgo de default. Ya eso se llama el riesgo de default. ¿Qué es el riesgo de default? Simplemente la probabilidad que no te paguen. Entonces, si ustedes se darán cuenta, los bancos han estado subiendo las tasas de interés gradualmente durante el estallido social. ¿Por qué? Porque los bancos están asumiendo un riesgo mayor de que la gente no les pague sus préstamos. De hecho, la tasa de mora o el crecimiento de la mora de 90 días aumentó a un riesgo no visto desde la crisis subprime. ¿Ya? O sea, la gente está dejando de pagar créditos por más de 90 días y esto implica que el riesgo para un banco aumenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo le presto capital, pero esta persona ni siquiera yo estoy pensando en si me va a devolver la plata con un interés, sino que estoy pensando que quizás pueda perder todo el préstamo. Entonces, en respuesta a eso, lo que deben hacer es exigir mayores garantías y esto hace que la gente vaya vendiendo bonos. Son menos atractivos los bonos de Chile, por lo tanto los que tienen bonos, principalmente AFP o compañías de seguros, venden en masa todos estos títulos y ya son menos apetecidos por el mercado. ¿Ya? Principalmente los grandes inversores se ven menos incentivados a tener bonos chilenos porque hay un mayor riesgo de default, hay un mayor riesgo de que no paguen y por eso los venden y como todos sabemos, en bolsa, cuando alguien vende un instrumento, esta es la caída que tuvimos en Estados Unidos por la guerra comercial. ¿Por qué? Porque la guerra comercial hizo que las acciones fueran menos atractivas. Esto, fíjense que como la guerra comercial se había activado, la bolsa llegó a caer un 21% por la guerra comercial. ¿Por qué? Porque es menos atractivo invertir en bolsa. Hoy en día es menos atractivo prestarle plata a una empresa chilena o a un consumidor chileno porque hay un mayor riesgo y eso hace que los bonos pierdan valor. ¿Ya? Ahora vamos a entrar directamente a los métodos de cobertura, pero no sé si alguien quedó con alguna duda de la extensa explicación, pero yo encuentro que es fundamental que podamos entender este efecto para que podamos tomar mejores decisiones. ¿Les quedó claro esa explicación? ¿Alguien que me pueda comentar? Ya, sí, al parecer quedó claro. Me comentan que, claro, alguien quedó con un poquito de dudas, pero en términos generales se entendió. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos ya renta fija, renta variable, y por lo general el inversor chileno tiene una vista muy acotada a lo que ocurre en Chile. O sea, alternativas de inversión para Chile, ¿qué estoy pensando? Voy a invertir, si yo estoy en Chile, quiero invertir, ¿qué opciones tengo? Digo yo, un depósito a plazo, muy poco atractivo, podría invertir en el IPSA directamente. Este es un ETF del mercado chileno, el cual tiene un 95% de correlación con el IPSA. Y fíjense que en 2019, acá estábamos en enero, por aquí estamos, 1 de enero, hasta el día de hoy he perdido un 23%. En lo que ha caído llegó a perder un
un 28%. Fue lo que llegó a perder la bolsa local durante este año. De hecho, se seguía cayendo por la ralentización principalmente en China, con la guerra comercial, donde la economía emergente estaba muy expuesto a eso, y ahora recién se está comenzando a recuperar, pero aunque se recupere hasta esta zona, el mercado sigue respetando esta directriz que está acá, por lo cual no debemos dejar de considerar que estamos frente a una tendencia bajista en el IPSA. O sea, hoy invertir en el IPSA efectivamente es una locura. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos en contra de muchas cosas. Estamos en contra de la guerra comercial, estamos en contra de los estallidos sociales, estamos en contra de la baja inversión. Hoy día el ministro Briones, en respuesta al IPOM, comentaba que era bastante probable que, bueno, en realidad esto fue un comentario del Banco Central del IPOM, que la inversión para el año 2020 cayera 4%. Entonces, si no hay inversión, es difícil que un instrumento bursátil variable pueda subir. Estos son algunos instrumentos de tendencia. Este es el caso del MACD, donde obviamente todo lo que ha estado ocurriendo durante este último tiempo está por debajo de cero, donde estamos en plena tendencia bajista y todos los indicadores técnicos me dicen lo mismo, ¿ya? Entonces, si yo no invierto en IPSA, en renta variable Chile, ¿me convendrá invertir en renta fija Chile? No, por supuesto que no, porque de hecho, si nos vamos refiriendo a lo que va a estar pasando con el multifondo E, que está principalmente invertido en bonos locales, bonos chilenos, es el instrumento con peor rendimiento, con peor momentum, es el que está pasando por el peor momento, y la idea a la hora de invertir es que estemos invirtiendo en instrumentos que estén en tendencia alcista, o por lo menos que vaya en la dirección que podamos apostar. ¿Qué instrumentos en Chile? De hecho, podríamos hacer una carpetita que se llame Chile. Chile. Acá tenemos el ETF de Chile, tenemos el dólar. Yo igual pondría el Standard Poor's 500, pondría el China Composite, que es la bolsa de China, y pongamos el Eurostock 50, que son las bolsas de Europa. Un poco para ir, y el T-Note, que son los bonos soberanos de Estados Unidos. Ya, entonces, estos son los principales mercados del mundo, ya, y es importante que un inversor no sea tan sesgado y aprenda a mirar más allá de Chile. Ya hay muchos instrumentos en plataformas de trading, en XTB o incluso en otros brokers, donde le dan acceso a mercados globales y hoy en día es más fácil que nunca poder invertir en estos instrumentos. ¿Ya? Fíjense, este es el Standard Poor's 500 y voy a ser bien majadero con Estados Unidos porque en realidad es donde más se ha mantenido esta tendencia alcista. Ya se habla mucho de una recesión, se habla mucho de un crash bursátil y es verdad, o sea, si tú miras indicadores de sobrecompra, está muy saturado el mercado norteamericano, está muy cercano a la zona de 70, pero fíjense aquí, el mercado ya se encontraba en una situación de altísima sobrecompra y esto era acá, cayó un poco, cayó más todavía y después volvió a subir. Entonces, las tendencias se mantienen y hoy en día, lo ha dicho Bill Gates, lo ha dicho Elon Musk, es el mejor momento de la humanidad para invertir en riesgo, en empresas, en proyectos, cosas así. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, yo encuentro que el 2020 seguirá siendo atractivo en términos de renta variable, aunque quizás no a una tasa tan agresiva como lo que ha pasado durante los últimos 10 años. Pero si sube sobre un 10%, es completamente válido. Piensen que el IPSA cayó 23%. Entonces, si ustedes van comparando mercados, esto es Estados Unidos contra Chile. Mientras Estados Unidos ha mantenido, fíjense la volatilidad del mercado de Estados Unidos, no es tan alta. Por lo general hablo con clientes que me dicen que el mercado es volátil, que el mercado es,
impredecible, que no tiene una tendencia clara, que está volátil. Todo el mundo dice que está volátil, pero la volatilidad que ha tenido el mercado norteamericano es mucho más baja de lo que ha tenido Chile como volatilidad. Entonces, a la hora de invertir, creo que en renta variable hay que dejar de mirar Chile, por lo menos por ahora, mientras se mantenga esta tendencia bajista, por lo menos siga la tendencia bajista en Latinoamérica y los estallidos sociales, Chile y tanto de renta variable como renta fija no es el lugar. Yo me iría apostando un poco más por la renta variable de Norteamérica. Incluso China, si se dan cuenta, China ha estado lateral durante este último tiempo, con una leve tendencia alcista. No son los mejores momentos para la bolsa de China, pero China no está eh, perdiendo dinero, en especial con este posible acuerdo de China y Estados Unidos de la fase uno. Ahora, otro instrumento que me gustaría poder mostrarles es el T-Note. Porque en el fondo cuando alguien dice hay que refugiarse, piensa en el banco, en un bono, ¿cierto? Pero ¿cómo hago para invertir en un bono de Chile? O sea, ¿qué razón tengo para invertir en un bono de Chile, siendo que la prima de riesgo, que fue lo que expliqué al principio, está aumentando y por eso los bancos me están cobrando más por un bono a nivel de rentabilidad, porque los precios están cayendo? Entonces quizás debiese o tengo la posibilidad de invertir en bonos de afuera. Un inversor que quizás piensa que la prima por riesgo está aumentando en Chile, quizás lo realmente seguro sería invertir en un bono soberano, pero de un país mucho más estable, como podría ser el T-Note, que son los bonos soberanos de Estados Unidos a un plazo de 10 años, o incluso yo podría invertir este, el Bund 10 de Alemania. Fíjense que ambos instrumentos, por toda esta incertidumbre que hay a nivel internacional de que hay algún crash bursátil, hay mucho miedo, hay riesgo de recesión y hay gente que efectivamente con grandes capitales se está refugiando bastante agresivamente y está comprando bonos, así como está comprando multifondo E, pero en versión norteamericana y versión alemana, los cuales no están en rentabilidad negativa en términos de precio. Recordemos que esto principalmente está a nivel de precio de mercado, que es lo que está pasando acá. Si se dan cuenta, en términos de precio y rentabilidad de mercado, tanto el bono de Alemania a 10 años como el bono de Estados Unidos a 10 años está con tendencia alcista. ¿Ya? Entonces, ¿cómo poder refugiarme ante caídas del IPSA? Y ahí viene un concepto que es súper importante, que es la ponderación. ¿Cuánto creo yo que va a subir el IPSA chileno? Yo tengo un capital de 100 pesos. Estos 100 pesos los voy a distribuir en ciertos mercados. ¿Ya? Si yo creo que el estallido social va a frenar, que ya tocamos fondos y el tema se va a ordenar y quiero apostarle a Chile, perfecto, lo puedo hacer sin ningún problema. Voy a comprar IPSA. Voy a comprar IPSA porque, si se dan cuenta, fíjense, todo lo que subió el día de hoy. En la medida que esto se calme, y haciendo un estilo de doble piso, si es que rompe toda esta zona de los $33, pero hoy día o durante esta última semana subió un 8%, no es malo. Ha estado subiendo el IPSA y alguien podría tomar el riesgo de comprar especulando a que el precio va a romper todo tipo de directriz bajista y va a comenzar a subir. Pero es importante darle una ponderación moderada tirando para baja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está muy riesgoso el tema en Chile. Ahora, ¿dónde podría apostar mis capitales? Pensemos que el dólar contra el peso chileno, este sí está con tendencia alcista. Hoy día conocimos el IPOM por parte del Banco Central. Tendencia alcista. Si podemos unir este mínimo con ese mínimo de acá. Ahí tenemos una línea de tendencia alcista al cual el precio del dólar se está acercando. Creo yo que si el precio del dólar cae hasta los 7.80, 7.78,
8, que no falta prácticamente nada para eso y comienza a mostrar algunos signos de rebote, sería interesante especular con alguna compra de corto plazo en el dólar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el dólar es un instrumento de refugio no solamente en Chile, sino que a nivel internacional. ¿Por qué voy a tener pesos chilenos si es la moneda que más se ha depreciado a nivel mundial, por lo menos en el top 5? Aparte que la prima por riesgo país está aumentando y el peso chileno cada vez vale menos y de hecho probablemente el Banco Central incentive la economía bajando la tasa de interés, lo cual devaluaría aún más el peso chileno. Creo que hay fundamentos para seguir especulando con dólares alcistas. Entonces quizás el dólar es más atractivo de comprar que el IPSA, por lo tanto yo podría sobreponderar y comprar más dólar. Mercado de Estados Unidos. Vamos a cerrar acá Chile. Mercado de Estados Unidos con plena tendencia alcista. Se especula que el 15 de diciembre podría haber algún acuerdo entre China y Estados Unidos, lo cual a nivel técnico me da un crecimiento para el S&P 500. Fíjense, a ver, veámoslo en H4. Si yo pienso, esta fue la máxima caída del S&P 500. Hay una herramienta técnica que se llama la extensión de Fibonacci. Esta es la expansión, digo. Donde marco el primer punto, marco el segundo punto y la corrección. Y fíjense que tengo un nivel de proyección por Fibonacci en los 3215. Yo creo que este va a ser como el desenlace del S&P 500. Yo creo que este podría ser, fíjense, noticia aquí, noticia. Salió una noticia, dice que China dice que las negociaciones con los Estados Unidos se mantienen en curso. Esto es el Wall Street Journal. ¿Ya? Noticia, por lo menos no es negativa. ¿Ya? 3.215 podría ser el desenlace del Standard & Poor's y fíjense que del precio de mercado hasta los 3.215 nos queda todavía un 3.5%. Y esta es la extensión mínima que podría tener la bolsa de Estados Unidos. Hasta ahora no ha roto ningún patrón de tendencia alcista. A ver. Podría ser algo así, ¿no? Aquí tenemos subtendencias, el precio cayó, se rompió, creo yo, esta tendencia, esta directriz. Esa se rompió claramente, tuvimos una caída, pero llegamos hasta esta directriz, pero mientras no hayan rupturas, incluso podría romperse acá, podría romper acá y comenzar a caer, pero a nivel técnico yo solamente me iría corto en Estados Unidos. Corto significa tomar una posición en contra de la economía de Estados Unidos siempre y cuando viese algún estilo de hombro, cabeza, hombro, doble techo, que son estas figuras de, a ver si puedo encontrar una por aquí, que son figuras que me van anticipando cambios de tendencia. Son muy conocidas en lo que es el mercado financiero. Que es donde tengo un pic bastante alto. Bueno, también se pueden dar en contra. Es como un hombro, un pic alto y una caída menor y el precio se da vuelta. Bueno, en realidad yo creo que podríamos buscar más un hombro cabeza hombro invertido en Estados Unidos porque siempre está con tendencia alcista. Fíjense que acá tenemos un hombro, tenemos otro hombro y tenemos un hombro más, o sea, una cabeza mucho más empinada. Y esto son figuras de cambio de tendencia, que es cuando el precio se impulsa rápidamente al alza. Y para pensar en alguna caída mucho más, fíjense que acá hay otro invertido. ¿Por qué estoy viendo invertido? Porque como el mercado de Estados Unidos tiene una tendencia alcista bastante agresiva, es más fácil encontrar movimientos al alza que a la baja. Pero acá hay otro. Entonces, y esto es que la altura de la cabeza probablemente sea la proyección de crecimiento. Efectivamente, es hasta donde llega la bolsa de Estados Unidos.
Ahora esto puede ser con proyecciones a la alza, como también puede ser con proyecciones a la baja. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Fíjense, cuidado acá, estamos nuevamente, quizás podríamos ver un nuevo hombro cabeza hombro. Este se está desarrollando, no se ha activado todavía. Para que se active tiene que romperse toda esta zona, pero estamos como en desarrollo. Entonces, si efectivamente el precio del SP500 rompe toda esta zona hacia el alza, la proyección que tendría el SP500, que es nuestra principal referencia de la renta variable mundial, podría tener un impulso de inmediato a los 3.000, y esto es un objetivo mínimo, ¿eh? A nivel técnico es un objetivo mínimo, a los 3.175. Entonces, si se siguen cumpliendo figuras técnicas hacia el alza, yo iría más comprador que vendedor. ¿Ya? Entonces, quizás también podría protegerme ante caídas del IPSA invirtiendo en bolsa internacional, principalmente Estados Unidos, que es la que tiene una tendencia alcista más consolidada y que aún no muestra patrones de cambio de tendencia. ¿Se va entendiendo lo que comento? ¿Qué opina Francisco, Gabriel, Juan, Priscila, Vicente, Walter, Adrián? ¿Se va entendiendo? Ya, al parecer sí. Claro como el agua, me dice Rodolfo. Excelente, muchas gracias. Entonces, tenemos varias alternativas. Varias alternativas. Tenemos Chile, que es lo que está pensando todo inversor chileno, pero tenemos el dólar para poder invertir en renta fija, principalmente en Estados Unidos. El precio del dólar está muy correlacionado con lo que pase con la renta fija de Estados Unidos. Tenemos renta variable internacional, principalmente liderada por Estados Unidos. Tenemos China, que obviamente no está pasando por su mejor momento, quizás lo dejaría un poco de lado. Quizás no sea China, quizás sean algunos países de Asia Pacífico. Piensen que en bolsa, pensando en índices bursátiles, tenemos todo este escenario, por lo menos en XTB, y hay muchos índices sectoriales, porque acá estamos pensando en invertir, todo lo que hemos comentado hasta ahora son inversiones macro en índices o benchmark globales, estamos hablando de países enteros, pero yo quizás no quiero invertir en un país entero y me interesa invertir en un sector. Hoy día el mercado del litio, nosotros tenemos algunos índices sectoriales, donde tú puedes comprar un paquete de acciones que está compuesto por empresas de litio y de baterías. Vita Index, nosotros tenemos como proveedor de precios esta empresa que genera estos indicadores. Fíjense acá que ese índice del litio es exactamente este, American Lithium and Batteries, con tendencia bajista, clarísimo, ¿ya? Pero si yo quiero ver qué acciones lo componen, no creo que no es acá, a ver, acá está. Hay empresas, por ejemplo, Albemarle, está Sokimich. Fíjense que Albemarle y Sokimich es casi el 40% de la composición. Está Livent, está Largo, Lithium Americans, Millennial Lithium. Son empresas que trabajan en base a la producción y extracción de litio, ¿ya? Que es otro sector del mercado que está muy castigado y obviamente como todo en bolsa es cíclico, en algún minuto podría comenzar a rebotar. Entonces, quedémonos con que no solamente yo puedo invertir en índices globales y en países macro, como la bolsa general de cada país, sino que también puedo invertir en sectores. Está el Nasdaq tecnológico,
está las grandes empresas tecnológicas de China, está el US Fang. No sé si alguien conocerá un poquito más sobre Estados Unidos, pero FANG es un acrónimo de Facebook, Apple, Netflix y Google, y otras empresas con alto nivel de dinamismo en Estados Unidos, que son las más volátiles directamente. O sea, cuando sube, sube aún más que el mismo Nasdaq. Hay otro portafolio de redes sociales, de videojuegos y eSports. Muy interesante, un sector que yo, por ejemplo, tengo acciones de Electronic Arts porque creo que podrían subir bastante fuerte en la medida que empiecen sus resultados trimestrales, y aparte que por la caída y las restricciones que había con el comercio entre Estados Unidos y China tuvieron una caída bastante fuerte que al parecer se está solucionando. ¿Ya? Biotecnología, incluso podemos entrar a la categoría de ETF y acá tenemos de todo. Principalmente Estados Unidos, eso sí, es renta variable Estados Unidos, pero sectorial, sector energético. Que esto, cuando ustedes compran fondos mutuos en un banco, están comprando cuotas de accionarias de ciertas empresas o de ciertos sectores, pero están comprando cuotas. Mientras que podrían invertir directamente en el ETF y ser propietarios del 100% del resultado, ya sea beneficio o pérdida. Pero hay, por ejemplo, mercado de bonos de Estados Unidos, Home Construction, construcción de Estados Unidos, y de todo. Aquí hay un abanico muy amplio, y si alguien se toma el tiempo de analizarlo, de estudiar qué sector de Estados Unidos tiene mayor crecimiento, quizás pudiésemos ver un alza. De hecho, tengo entendido que en un par de semanas más o un par de meses se va a construir un ETF de empresas que están cotizándose, que se dedican al consumo y producción de comida vegana. Ya es un microsegmento con tendencia alcista de todas maneras, y que es un poco contracíclico. O sea, más que contracíclico, tienen un beta bastante bajo. O sea, no depende mucho de lo que vaya ocurriendo con los principales mercados, no depende tanto del SP500. El SP500 podría estar cayendo un día un 2% y la acción de Beyond Meat podría estar subiendo un 10% en el mismo día. No tienen mucha relación. ¿Por qué? Porque son empresas emergentes, ¿no? Son empresas que están recién cotizándose en bolsa y no dependen tanto de grandes relaciones, grandes contratos con China. Fíjense, World Stock ETF, muy interesante, pero es como es un ETF que recopila las empresas más grandes del mundo. Entonces ahí tenemos una recopilación generalizada. Bueno, y esto obviamente tiene todo una forma de analizarlo. Esto no es como decir, ya voy a elegir cualquiera, voy a comprar. Yo puedo dedicarme junto al ejecutivo o al analista de XTB a analizar dónde quiero poner mis lucas, que te puede hacer algún estudio sobre algún mercado en particular y se puede estudiar, no hay ningún problema con eso. Gas natural, fíjense, las 1000 empresas de alto crecimiento del Russell. Interesante. Diga, hay todo un mundo. Entonces, cuando yo estoy comprando acciones de Chile y estoy perdiendo, no puedo quedarme inactivo, no puedo quedar con el comentario de la mayoría que es que chuta, ya quedé enganchado aquí, voy a esperar que esto se dé vuelta, cosa que podría pasar o quizás no podría pasar nunca. Perú, plata, etcétera. ¿Ya? Entonces hay mayor potencial en otros instrumentos. Entonces, bueno, en resumiendo, hay que tener una claridad de dos cosas. Primero, la diferencia entre la renta fija y la renta variable. Otra cosa también importante es ver de qué país estoy analizando el documento, el portafolio. Y otra cosa súper importante es tener clarísimo lo que significan las ponderaciones. O sea, yo voy a poner, así jugando al azar, voy a poner un 30% de mi portafolio en renta variable de Estados Unidos, más un 20% específicamente en el sector del litio, estoy inventando, más otro 20% en bonos de Estados Unidos, los mismos bonos, y el resto lo voy a meter en una acción en particular incluso. Yo creo que
A ver, veamos el caso de Electronic Arts, que obviamente una empresa de videojuegos. Empresa de videojuegos que tiene históricamente una tendencia alcista. Yo la puedo construir en base a tendencias claras. Tuvo un pic en 150 y hoy día está en 102. Tiene un 30% de crecimiento potencial. ¿Ya? Y si la voy viendo más cerca, quizás podría hacer algún tipo de análisis técnico y podría especular con que la acción se va a recuperar bastante fuerte. Esto obviamente depende de los resultados económicos que vayan teniendo, pero por lo menos a nivel técnico está rompiendo esta figura triangular que es de continuación o de descanso. Pero en este caso en particular, si se dan cuenta, podríamos estar hablando de un posible cambio de tendencia porque se está formando un estilo de doble suelo. Doble suelo, bueno, los mínimos no llegan al mismo nivel, pero por lo menos tenemos una tendencia alcista de mínimos crecientes. Yo creo que Electronic Arts, si es que el mercado internacional, Estados Unidos, China, sigue mejorándose, podría tener una alza aproximada de, bueno, la acción, recuerden que es uno de los mercados más volátiles que hay, por lo tanto, esta alza hasta los 129 me implica desde los precios de mercado un 26% de alza. ¿Ya? Entonces, incluso yo en mi portafolio no solamente puedo tener benchmark, no solamente puedo tener instrumentos que son sectoriales o de índices o de recopilaciones de varios instrumentos, sino que directamente puedo tener uno solo, que es alguna acción que yo crea que tiene potencial de crecimiento porque ya ha caído lo suficiente. ¿Ya? Voy a dar un espacio para preguntas. Me gustaría escuchar sus consultas, a ver si podemos hacer un paseo por más mercados, pero en base a lo que ustedes estén buscando. ¿Qué preguntas tienen? Me habían hecho una pregunta hace un rato atrás sobre cómo podría impactar la noticia en algún instrumento, o cómo interpretar las noticias, ¿cierto? Bueno, hay algo que se llama el calendario económico, económico, que es donde me muestra los principales datos que se van entregando periódicamente cada cierto tiempo y me va mostrando el resultado de estos mismos. Por ejemplo, esto es jueves, esto es el día de hoy. Sí, esto es hoy. Hoy día tuvimos Hoy día tuvimos a las 12 del día pedidos de bienes duraderos, que tiene relación principalmente con el mercado inmobiliario, con lo que es construcción en Estados Unidos, donde el escenario fue peor a lo esperado. Ya, como es peor a lo esperado, probablemente esto debilita a la economía norteamericana y en el cortísimo plazo, dentro del día, podríamos esperar una caída del dólar. Ahora, si quiero ver un poco más, datos más generales, podría analizar el PIB anualizado, por ejemplo, de Europa. En el caso de la Extension yo puedo ver más detalles, podría hacerle clic y ver cómo el PIB de Europa está con tendencia bajista. ¿Y cómo podría interpretar esto? Bueno, esto es todo un mundo, pero por lo general cuando la economía está pasando por malos momentos, y que es probablemente el escenario que vamos a ver en Chile para el próximo año, a nivel de divisas o de índices bursátiles tiene distintas implicaciones. Por ejemplo, en el caso del euro, las tasas están en negativo, ya rondando la zona negativa, o sea, las tasas están en cero, rondando la zona negativa, y esto, mientras más devalúen el euro, mientras más bajen las tasas, peor valor tiene el euro y sube el dólar. De hecho, el dólar index ha tenido un año bastante alcista, pero en la medida que siguen bajando las tasas, esto ha hecho que las bolsas o los índices bursátiles de Europa estén con tendencia alcista. ¿Por qué? Porque si bajan las tasas,
Si bajan las tasas, significa que tanto empresas como consumidores tienen préstamos más baratos. Y al tener préstamos más baratos, las empresas pagan menores gastos financieros. Veamos el DAX de Alemania, que está muy cerca de máximo histórico. Fíjense, de hecho, prácticamente máximo histórico. A ver, son los máximos del DAX. Y queda muy poco para que siga subiendo. De hecho, mi proyección es que vayan a buscar los máximos históricos. Entonces, en el fondo, si yo veo que en Europa están bajando las tasas de interés, sigue estando atractivo invertir en renta variable europea. ¿Ya? Ahora, obviamente hay que saber cuándo salirse, saber que si ya estamos máximo podríamos haber alguna corrección fuerte, y ahí es donde uno tiene que analizar si me retiro o no del momento. Pero primero establezcamos bien cuál es el periodo en el cual estoy transando. Si quiero transar de un mes para otro en 30 días, sí puedo aprovechar todas estas noticias de corto plazo para tomar posiciones en el mercado. Ahora, si estoy viendo el escenario quizás de forma anual, quizás ya estamos en máximos y la renta variable no sea lo más atractivo. Gabriel me hace una pregunta. Sí, por supuesto, dime nomás, Gabriel. Gabriel me pregunta si es posible generar un 1% diario con dos operaciones al día. Bueno, en el mercado todo es posible. El tema es que tú me dices generar el 1% al día de rentabilidad, por supuesto que se puede, pero uno nunca puede hablar de rentabilidad sin hablar de riesgo. ¿Ya? Si tú estás buscando el 1% diario, tienes que estar dispuesto a asumir por lo menos el 0,5% de riesgo de tu portafolio en algún instrumento. Hay acciones que suben o bajan. De hecho, si miramos el día de hoy, todavía estamos en mercado abierto. Si vemos el mercado accionario, por ejemplo, veamos los favoritos, de hecho. Favoritos, fíjate que el café hoy día subió un 2,6%. La acción de Apple solamente subió un 1,4%. Pero también hay instrumentos que cayeron. Por ejemplo, el dólar hoy día cayó en 1,31, Fiat cayó 0,7, la bolsa de Reino Unido cayó 0,7. Entonces, si, tú puedes apostar a buscar el 1%, por supuesto que puedes, pero tienes que estar dispuesto a que si te sale mal, estas podrían ser tus pérdidas. Ya, esta es una pregunta interesante. Me dice, Gabriel me pregunta cómo operar en el mercado, pero en términos generales la gente se estresa mucho revisando todo el día los números. Eso es efectivo, pero no es lo aconsejable, ni siquiera es lo recomendado. ¿Por qué creo yo que la gente se estresa mucho? Primero, porque no tiene un plan. Ya a la hora de hacer inversiones, tú tienes que tener un plan, que es lo que conversamos desde un comienzo. O sea, yo voy a comprar con el dólar, ya voy a comprar dólares, voy a comprar litio, voy a comprar Estados Unidos, como lo comentamos, pero es súper importante, por ejemplo, fíjense acá, si yo quiero comprar Estados Unidos, que fue la proyección que habíamos visto acá, esta es la carpeta que hicimos. Por ejemplo, este es el precio actual del mercado de Estados Unidos y esta es la parte esencial a la hora de hacer una inversión. O sea, yo voy a comprar a precio de mercado, voy a situar un stop loss en esta zona, en esta, bajo estos mínimos, y voy a poner mi take profit en los 3.215. Ahora, ¿qué es lo importante? El valor del contrato, que es cuánto voy a invertir.
Ya, si yo quiero invertir $15.000 en Estados Unidos, que en pesos chilenos vendría siendo 12 millones de pesos, si yo quiero invertir 12 millones de pesos y pongo un stop loss en esta zona, tengo que estar dispuesto a asumir una pérdida de 143.000 pesos sí o sí. ¿Ya? Si yo como inversor estoy dispuesto a arriesgar y perder 143.000 pesos, simplemente puedo tomar esta operación. ¿Por qué? Porque si gano voy a ganar 378.000. ¿Ya? Ahora, este valor del contrato se puede subir o se puede bajar. Si a ti te complica arriesgar 143, quizás podrías arriesgar la mitad, podrías arriesgar 70.000, pero tu inversión debería ser de 6 millones de pesos, la mitad, aritmética básica. En la medida que mi inversión sea de menor volumen, mi riesgo y también mi rentabilidad baja. ¿Ya? Entonces, es importante que a la hora de invertir ustedes sepan cuál es el riesgo máximo que están dispuestos a arriesgar. ¿Ya? Si ustedes conocen su riesgo máximo y están tranquilos con ese riesgo, lo pueden tolerar, pueden tomar la operación de mercado sin necesidad de estresarse tanto. Mucha gente se estresa porque no conoce su riesgo máximo, no sabe hasta dónde puede limitar su riesgo. Es una muy buena pregunta, porque es real ese tema del estrés. ¿Cuánto capital debo invertir a la hora de estar en bolsa? Bueno, eso depende de cada inversor. Ya, yo creo que no hay una respuesta básica de cuánto debería invertir yo en bolsa. Eso depende de cada persona y de cada bolsillo. Si yo estoy dispuesto a arriesgar cierto capital y otra persona está dispuesta a arriesgar menos capital, bueno, cada uno conoce con cuánto riesgo está como. Yo creo que más que el capital inicial, la pregunta clave es cuánto estoy dispuesto a perder. Ya, porque yo puedo invertir 10 millones de pesos y una persona podría estar dispuesta a arriesgar 300.000 pesos, mientras otra persona que podría ser más arriesgada podría querer arriesgar 600.000 pesos. ¿Ya? Entonces, más allá de cuánto capital debo invertir o no en bolsa, la pregunta clave es cuánto estoy dispuesto a perder directamente. Mientras más alto sea ese monto, más arriesgado soy. ¿Ya? Así que bueno, eso son las recomendaciones generales. Ya los invito a que puedan conversar con sus ejecutivos, háganle todas las preguntas que quieran. Si tienen cualquier consulta, tanto de instrumentos que hay disponibles en XTB, XTB no solamente tiene acceso al mercado, sino que ustedes tienen acceso a un montón de videos formativos. Nosotros analizamos el mercado todos los días, tanto en la mañana como en la tarde, y directamente en estos seminarios ustedes pueden encontrar muchos análisis de mercado y referencias de qué es lo que está pasando. Tenemos analistas desde Chile, desde Argentina, en Europa. Pablo Gil, que es nuestro director de análisis, que tiene más de 20 años de experiencia en este tema. Yo creo que como broker, fíjense que acá les enseñamos cómo poner el riesgo, cómo limitar la ganancia, cómo analizar los gráficos, cómo poner órdenes pendientes si es que no quiero entrar directamente al mercado. Hay una base formativa bastante grande y les recomiendo que la puedan revisar porque quizás no quieran invertir de inmediato, pero sí puedan abrir una cuenta con nosotros con un capital que les acomode, principalmente para acceder a la formación.
¿ya? Así que les doy un gran abrazo, suerte con sus inversiones. Si tienen cualquier consulta, les voy a dejar mi correo acá. Es bastante sencillo, diego.mora@xtv.com, así que me pueden escribir o le escriben a su ejecutivo directo para que resuelvan, digo, todo tipo de dudas. Un gran abrazo, éxito en sus inversiones y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias.